Vamos a hacer ahorita un contacto con el tema petrolero. Bueno, yo quisiera, antes de hacer el contacto con el tema petrolero, que es un tema que por supuesto nos preocupa a todos los venezolanos, porque esa es la caja, la poquita caja que todavía queda en nuestro país ante la destrucción de nuestro aparato productivo, ante la destrucción de la producción nacional, nuestra Venezuela que prácticamente, bueno, ¿qué es lo que produce hoy? Es muy poco. Ya esto es algo que se ha venido agravando durante los últimos años, y el tema petrolero, las poquitas importaciones, llegamos a tener un nivel de importaciones en el año 2012, cuando botaron la casa por la ventana, cuando gastaron lo que había y lo que no había, llegaron hasta 60.000 millones de dólares en el año 2012. Bueno, las importaciones han venido cayendo año tras año, y este año debemos andar por el orden de los 7.000 millones de dólares, 6.000 y tantos, 7.000 millones de dólares. Habría que precisar con los economistas cuánto es exactamente lo que tenemos de importaciones. Ahora, al ciudadano común, el tema de las importaciones, usted verá que los productos que le ponen a la caja CLAP, que es el subsidio del gobierno ante la destrucción de la economía del gobierno, bueno, que además lo utiliza políticamente. Cuando usted ve los productos, la mayor parte de los productos son importados, porque la destrucción de la empresa privada ha sido casi que total. Entonces, si el petróleo baja, si la producción del petróleo sigue cayendo, pues la caja, obviamente, cada vez el flujo de caja, las divisas cada vez son menos, lo que quiere decir que cada día entonces hay menos comida, hay menos medicamentos. De todas maneras, el tema de PDVSA y el tema de la producción de la producción petrolera venezolana, ahorita vamos a hacer un contacto con Francisco Monaldi, lo vamos a llamar, que es uno de las personas que creo yo maneja mejor el tema petrolero. Ahorita vamos a hacer contacto con Francisco. Ahora, unos punticos que quería aquí señalarles sobre hoy. La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo con el objeto de impulsar una solución política a la crisis nacional, fortaleciendo las fuerzas democráticas del pueblo de Venezuela con el respaldo de la comunidad internacional. Aquí hay una serie de considerandos. Mucha gente no lee estas cosas. La gente está ocupada en sobrevivir. Y estas cosas, además que la prensa libre cada día está más reducida en nuestro país. Obviamente al gobierno y al aparato de propaganda del gobierno no le interesa que estas cosas se conozcan. En general no quieren que nada se conozca, que es lo que yo siempre les digo en este espacio. La responsabilidad que tenemos quienes queremos un cambio en el país es de visibilizar los problemas de la gente, en que la gente sepa la causa además por la cual hay hambre en su casa. ¿Por qué hay hambre en su casa? Hay que explicarle a la gente, porque la gente en el aparato de propaganda hay gente que se come el cuento, la propaganda oficialista, y piensa de repente que la falta de comida es porque aplicaron algún tipo de sanción, cuando le hemos dicho, y hay que reiterarle a la gente, que esas sanciones son contra altos personeros del gobierno. Pero el gobierno en su aparato de propaganda siempre quiere liberarse de culpa. La Asamblea Nacional el día de hoy aprueba un acuerdo que al final, cuando usted ve fuera de los considerandos, aquí está en uno de los considerandos, la tragedia social, la inflación en Venezuela para el final del año 2018 alcanzará más de 1.000.000%, y el Producto Interno Bruto real caerá en un 18% en el año 2018. Y esta
situación de crisis económica lleva a que el 82% de las familias en nuestro país vivan en la pobreza. La escasez se ubica en 90% en los fármacos de alto costo para padecimiento de enfermedades como cáncer, VIH y hemofilia. Durante el pasado mes de enero se registraron un aumento en el precio de los medicamentos entre 1.000 y 3.000%. Más de 22.000 médicos han dejado el país durante los últimos años. Esos son los considerandos de este acuerdo. Y el acuerdo, cuando usted ve, primero, apelar a la comunidad internacional para que ante esta tragedia sin precedentes, con claras repercusiones regionales, sea posible fortalecer su solidaridad con las fuerzas democráticas y el pueblo de Venezuela. Bueno, está todo. Yo invito a quienes tengan el interés en leer, que busquen el acuerdo hoy de la Asamblea. Porque el acuerdo de la Asamblea busca que este país insiste en buscar una solución política, que efectivamente los venezolanos tengamos una solución política que permita atender las urgentes necesidades sociales y económicas, pero además que esa solución política, a dónde debe dirigir los esfuerzos, cómo podemos alcanzar una solución política. ¿Cómo cree usted al final? ¿Cuál es el final de esta película? Que usted pueda decidir libremente, el pueblo venezolano pueda decidir. Ahora, ¿cómo se llega allá? Si nos unimos todos los venezolanos, los que estamos aquí, los que están afuera y la comunidad internacional. Además, aquí habla del 10 de enero. Ahora, ¿por dónde pasa esto, esta solución política? Como ha dicho la comunidad internacional, una solución política negociada que permita que el país tenga la posibilidad de decidir, de elegir. Eso pasa, por supuesto, por una reinstitucionalización del país, por cambiar las instituciones en Venezuela. Ahora, este es el esfuerzo y todo lo que haga la Asamblea Nacional, en mi opinión, tiene que ser la Asamblea unida y la Asamblea además, mire, que usted vea que el debate en la Asamblea, si usted sale a la calle y le pregunta a la gente sobre Zapatero, por ejemplo, haga usted ese ejercicio y pregúntele a la gente, salga a la calle y pregúntele a la gente sobre Zapatero. ¿Sabe qué le va a decir la mayoría del pueblo venezolano? La mayoría de la gente le va a decir que esa es la persona que arregla los zapatos. De unos zapatos, además, que sus hijos, que los nietos no tienen. Porque ¿cuántos venezolanos hoy tienen la posibilidad de comprarse unos zapatos nuevos? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen en este momento el dinero disponible que lo puedan gastar en comprarle al hijo el uniforme? ¿Cuántos muchachos arrancaron el año escolar sin uniforme o utilizando la camisa rota del año pasado, de hace 2 años? Entonces, esta reflexión la hago porque la Asamblea Nacional, primero, fragmentarse, dividirse, es una señal terrible. Algunos apuestan a destruir la Asamblea Nacional. ¿Qué se gana destruyendo la Asamblea Nacional? ¿Qué se gana dividiendo a las fuerzas de quienes queremos un cambio en el país? ¿Quién gana con eso? ¿El gobierno? ¿El régimen es el que gana? Ahora, este acuerdo permite que la oposición venezolana ponga su esfuerzo, ponga su mirada en la realidad, en lo posible, poner los pies en la tierra. Yo hoy estuvimos compartiendo con las madres, un grupo de madres en un comedor, de varios comedores que hemos logrado con el apoyo de gente que vive fuera del país, gente de aquí también que dona 1 kilo de arroz, que dona lo que pueda
Algunos donan unas harinas, otros donan un kilo de pollo. Mucha gente que quiere contribuir, que quiere ayudar. Hoy estuvimos en este comedor, en Guatire. Ya nosotros, y no es para hacerle ni publicidad ni nada, porque aquí la ayuda no es para mostrar. A nosotros lo que nos interesa es que la gente coma. No es para poner una publicidad en las redes sociales o algo, no, sino que la gente coma. Bueno, nosotros quienes estamos en esta iniciativa, yo casi nunca hablo, porque repito, lo que me interesa es que la gente pueda comer. Y eso funciona todos los días. Ya estamos en alrededor de 5,000 personas todos los días, gracias al apoyo de muchos. De mucha gente que está afuera y de muchos aquí también internamente, como les decía. Bueno, ya son 5,000 personas entre niños y abuelos que están recibiendo una comida, que no tienen nada. Ahora, ¿ustedes creen que a todas esas madres, esos abuelos, les interesan las peleas de la oposición? ¿O les interesa si un grupo de diputados peleó por aquí o peleó por allá? No, mire, la gente lo que quiere es una solución. ¿Y cómo se cree y cómo podemos llegar a esa solución? ¿Cuál es la solución? La gente quiere decidir. La gente quiere que en este país llegue a haber un proceso transparente donde la gente pueda decidir. Ahora, ¿qué tiene que hacer la Asamblea Nacional y todos los que queremos un cambio del país? Apuntar a esa solución. ¿Y cómo podemos llegar a esa solución? ¿Cómo cree usted? ¿Usted cree que es posible negociar? ¿Usted cree que es posible que el país haya un proceso de negociación donde el país pueda tener una solución? Hoy no la tenemos. Ahora, ¿usted cree en esa posibilidad? La gran mayoría de los venezolanos quiere que aquí haya una solución y quiere que aquí haya una solución que permita atender la crisis económica, social, la tragedia que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de todo? Lograr esa solución, no pelearnos, no fragmentarnos, no dividirnos, no ponernos a pelear sobre temas estériles que para la gran mayoría de los venezolanos no son sus problemas. Pero hay un extremo y ese extremo está muy metido en las redes sociales, que no ayuda ni a un venezolano a comer. Ahí están bombardeando. El artículo del domingo, algunos de la secta, una secta, esos actúan como una secta. Bueno, el artículo del domingo, cuando le decimos a la gente que hay que poner el foco, que hay que ocuparse de lo importante, de todo lo que está viviendo el pueblo venezolano, bueno, saltaron. Porque ellos lo que quieren es que se debata de temas que para la mayoría de los venezolanos no tienen ningún valor, ninguna relevancia. Muchos de ellos además artificiales. Porque al final ellos no creen en que la gente pueda decidir. Esa secta lo que quiere es imponerse, muy parecido a lo que hoy gobierna en nuestro país, los extremos. Entonces yo aquí, ya vamos a hacer contacto con Francisco Monaldi sobre el tema petrolero. Yo le quiero decir a la secta que aquí los vamos a combatir también, sépalo. Aquí les vamos a combatir, porque no se trata de que este país cambie el rojo, una dictadura roja por una dictadura de otro color. Nosotros los venezolanos queremos democracia, queremos vivir en democracia que no tenemos. Queremos rescatar la democracia, queremos rescatar el respeto, la pluralidad, queremos rescatar lo importante. Por eso yo que veo que la Asamblea Nacional hoy habla de la política y la búsqueda de una solución política, porque ese es el escenario para debatir la solución política, yo lo celebro, lo aplaudo. Que la Asamblea Nacional hable del hambre, hable de la falta de medicamentos, hable de lo que está pasando los trabajadores públicos y no pise el peine de una secta. Son una secta, una pequeña secta, extremistas. Aquí los vamos a combatir a los extremistas, sépalo. Por aquí, a los que se meten aquí, que yo sé muy bien que andan. Aquí los vamos a combatir, a la secta la vamos a combatir. Porque quienes estamos en el centro combatimos los extremos. Y Venezuela, para que pueda tener una solución y pueda rescatar la democracia, tiene que volver al centro. La política tiene que ir al centro, porque en el centro está
la mayoría del pueblo venezolano que está esperando una respuesta, que quiere una solución política, una solución que le permita decidir, una solución que le permita tener unas instituciones que sean transparentes, unas instituciones que estén al servicio del pueblo venezolano y no al servicio de una parcialidad política, partidista. Vamos a darle paso a el contacto que tenemos con Francisco Monaldi sobre el tema petrolero. Francisco, estoy seguro que lo va a poder explicar para que todos podamos, los que no somos expertos en la materia, podamos entenderlo. Este es un tiempo también para ser muy pedagógico en cada cosa, para que la gente lo pueda en criollito entender qué está pasando con la industria petrolera. Este gobierno ofreció que iba a recuperar la industria petrolera. Toda la propaganda oficial, hacerle creer a usted que están recuperando todo el tema petrolero y que aquí va a haber más ingresos. Pura mentira. Sin más, Francisco, adelante. Buenas noches. Si podemos compartir contigo sobre la baja en la producción de petróleo, qué está pasando en la industria petrolera. Seguro. Muchas gracias, Francisco. Un placer en saludarte. Un placer. Mira, ciertamente está pasando, pero es una realmente ¿no? Nosotros, como todos los venezolanos saben, dependemos fundamentalmente del ingreso petrolero para obtener los dólares con los que después, digamos, podemos hacer las importaciones y a pesar de que el precio del petróleo ha caído en los últimos días, pero a pesar de que se venía recuperando en el año, el colapso de la producción venezolana ha sido tan grande que ha llevado a una caída aún mayor del ingreso petrolero que tiene Venezuela, ¿no? La producción reportada por la OPEP justamente en el día de hoy es de menos de 1.2 millones de barriles, es de 1.17 millones de barriles. Para darte una idea, eso es un tercio de lo que producía Venezuela en el año 98, cuando Hugo Chávez ganó la presidencia, y es 1,5 millones de barriles menos que lo que producía Venezuela cuando Maduro entró al poder. Es decir, en el año 2007 producíamos alrededor de 2.7, hoy producimos menos de 1.2 millones de barriles, ¿no? Entonces, eso básicamente, ¿por qué? Bueno, porque en la época de las vacas gordas, Venezuela dijo que tenía unos planes súper ambiciosos, el plan Siembra Petrolera para subir la producción, pero todo lo contrario, PDVSA se endeudó brutalmente, la inversión colapsó, cayó de manera significativa, le dejamos de pagar a las empresas socias y a las empresas contratistas, las que, digamos, hacen la perforación de los pozos, etcétera, se acumularon deudas gigantescas y cuando cayó el precio del petróleo en el año 2014, esa situación que ya venía siendo cada vez más grave, bueno, terminó de derrumbarse, ¿no? En los últimos años encima se le está pagando una miseria a los trabajadores petroleros, bueno, como está viviendo todo el pueblo venezolano. Eso ha hecho que haya una deserción muy importante del personal más calificado de PDVSA y de las empresas mixtas. La gente se está yendo del país, incluso algunos simplemente no aparecen a trabajar, dejaron de... PDVSA no les da sus herramientas de trabajo, no hay alimentación, no hay transporte. Entonces la situación se ha tornado en una calamidad total y a pesar de anuncios repetidos de que van a subir la producción, nada menos que hace 2 días el ministro volvió a decir que iban a subir 1 millón de barriles la producción el año que viene. Bueno, eso es una cosa que la venimos oyendo desde el año 2005 con el plan Siembra Petrolera, que se iba a subir a 6 millones de barriles y como te digo ya vamos por 1.2 y eso obviamente en un contexto en que la producción nacional en otras áreas ha colapsado. El problema de esto es que el petróleo es lo que nos permitía a nosotros importar alimentos y los insumos para toda la industria venezolana. Entonces eso ha contraído las importaciones de Venezuela a niveles que son 85% menores que en el pico en el año 2012 y la producción petrolera por habitante está llegando a los niveles, la producción petrolera actual está en los niveles del año 48, o sea, en 1948. Pero además de eso, la producción por habitante está en los niveles del año 1927, o sea, cuando el general Gómez estaba
en el poder. Entonces, esto realmente es una cosa catastrófica, además que no se explica porque no hay petróleo, ¿no? El petróleo, Venezuela tiene una base de recursos espectacular, de las más maravillosas del mundo, dependientemente de si uno cree que son las más grandes o no, son de las más grandes reservas petroleras del mundo, y no se justifica en lo más mínimo que estemos en esta circunstancia. Para darte una idea, Brasil, nuestro vecino del sur, hoy en día está produciendo casi 3 millones de barriles, o sea, casi 3 veces lo que Venezuela, cuando era un país que en los años 90 producía menos de 500,000 de barriles y Venezuela producía 3.5. O sea y eso con un petróleo mucho más complicado de sacar en las profundidades del océano Atlántico, ¿no? Entonces, mira, es una cosa realmente inexplicable del nivel de deterioro y de desastre de la industria petrolera venezolana. Ahora, Francisco, esto que anunció el gobierno de que la producción petrolera se va a duplicar en un año con el plan de recuperación, que además vamos a darle 1 millón de barriles de petróleo, eso me imagino entonces es pura mentira. Sí, no, mira, primero, el único hasta ahora plan que hay es este de darle una serie de contratos. Por cierto, sí, se está volviendo a hacer las cosas que ellos criticaron, ¿no? Que es dar contratos de servicio sin pasar por el Congreso ni nada. Pero en este caso, a diferencia de como se hizo en los 90 con las mejores empresas del mundo, en este caso se le está dando a empresas que la mayor parte de ellas son de maletín, que no se conocen, que no se sabe que... Entonces, lo que sabemos de lo que está pasando allí es que no está pasando prácticamente nada. Para darte una idea, el número de taladros está en un mínimo histórico, ¿no? El número de taladros que están perforando. Para sacar petróleo hay que perforar. Y si tú no tienes taladros perforando, no vas a subir la producción. En Venezuela, hoy en día, están operando 25 taladros. Entonces, o sea, lo normal que para estar subiendo la producción debería ser, para mantener la producción debería haber más del doble de taladros de lo que hay ahorita, es decir, entre 50 y 60. Para subir la producción tendríamos que tener 100 taladros, ¿no? Entonces, no es creíble que están haciendo nada para poder subir la producción. Buena parte de los taladros que están operando, los están operando las empresas internacionales que están en las empresas mixtas, como las empresas rusas, chinas y Chevron de los Estados Unidos, ¿no? Pero eso básicamente... La otra cosa es que del 1.2 millones de barriles que nosotros producimos, estamos importando 200,000 barriles, o sea, una barbaridad de exportaciones. Parte para el mercado interno, a pesar de que el mercado interno ha colapsado por la situación económica de Venezuela, a pesar de que la gasolina es regalada, no hay repuestos, la gente no puede, digamos, pagar el transporte, etcétera. Entonces está el consumo del consumo de petróleo interno de Venezuela, que llegó a ser 850,000 barriles, hoy está como en 300,000. Pero a pesar de eso, estamos importando 200,000 porque nuestras refinerías están en el peor estado, no producen ni siquiera 1/3 de lo que producían, y además necesitamos, como colapsó nuestra producción de petróleo liviano, estamos teniendo que importar petróleo liviano y productos refinados para mezclarlo con nuestro crudo de la faja para poder reexportarlo. Pero entonces, además de eso, de ese 1.2 millones que producimos, alrededor de, además de los 300,000 mercados internos, alrededor de 500,000 se lo tenemos que enviar a China, a Rusia y a Cuba, por los cuales no nos ingresa ni $1. Entonces, al final, el país está viviendo de unos 400,000 barriles, que son los que exporta a los Estados Unidos y que son los que le generan los ingresos, digamos, de caja. Pero imagínate eso comparado con lo que alguna vez exportábamos más de 3 millones de barriles. Ahora, ¿y qué pasaría si los Estados Unidos deciden no comprarnos más petróleo? Bueno, si los Estados Unidos decidieran, que por cierto, mi impresión es que no va a ocurrir, porque aunque ellos contemplaron eso varias veces, han pensado que como ha colapsado la situación, la producción de Venezuela de tal forma, digamos, han decidido que ellos no le van a imponer sanciones al petróleo venezolano. Esa por lo menos es la información que uno escucha de los Estados Unidos. Sin embargo, si ocurriera eso, básicamente Venezuela entonces tendría que exportar a India y China, y a un costo de transporte mucho más significativo, y además la buena parte de la capacidad de refinación para procesar los crudos pesados venezolanos está en los Estados Unidos. Entonces habría unas grandes dificultades de colocar ese
ese crudo, o sea que eso significaría una merma aún más significativa de los ingresos. Y la otra cosa es que cualquier barril que va para China, bueno, va para pagar la deuda con los chinos. Básicamente los chinos no renovaron el periodo de gracia a Venezuela a pesar de todos estos viajes y todos estos anuncios. La realidad es que en neto Venezuela le está pagando, o sea, hay más flujos digamos, de pago de Venezuela hacia China que de China hacia Venezuela. O sea que la situación, por lo que veo, para nada la perspectiva es buena, sino todo lo contrario. O sea, que va a seguir cayendo la producción. Es lo más probable. La producción quizás no sigue cayendo a la velocidad que venía cayendo, porque lo que va quedando, tristemente, PDVSA ya prácticamente no produce casi nada, produce menos de 500,000 de barriles. Entonces la producción que va quedando es la de las empresas mixtas, con los rusos, con los chinos, con Chevron, con algunas empresas europeas. Y entonces esa producción ha tendido a caer un poco menos que la producción. Está cayendo también, pero no tan rápido como la producción operada por PDVSA. Entonces es posible que no siga cayendo tan rápido. No es que va a caer a cero, ¿no? Pero es muy posible que el año que viene produzcamos menos de 1,000,000 de barriles. Entonces es una situación realmente catastrófica. Y lo más triste es que el precio del petróleo ha subido y los ingresos... Venezuela, el precio del petróleo que está hoy es más alto en términos reales, es decir, incluso tomando en cuenta la inflación, que prácticamente toda la historia, excepto el periodo altísimo del año 2012 y del año 2008 y el periodo del pico en el boom petrolero de los finales de los 70. Entonces, fuera de esos dos periodos, este es el precio más alto que hemos tenido en la historia. Y mira la situación en que está Venezuela. Es una herida, digamos, causada por nosotros mismos. O sea, destruimos la gallina de los huevos de oro y ahora ni siquiera con suerte, es decir, el precio del petróleo está en un nivel bastante atractivo, ni siquiera con suerte podemos aprovechar esa ventaja. Bueno, Francisco, oye, muchísimas gracias por el contacto. Yo la verdad es que cuando uno escucha sobre el tema de PDVSA, y uno recuerda, PDVSA llegó a ser la tercera petrolera empresa de petróleo del mundo, ¿correcto? Así es, así es. Y hoy estará, bueno, ¿en qué lugar está ya la PDVSA? ¿Qué lugar la llevaron? Estamos hoy entre las petroleras. Como el número 15, una cosa así, pero... 15. El país con las reservas petroleras más importantes del mundo. Sí. No, y lo que cómo destruyeron PDVSA, pero además te preguntaba por el tema de los Estados Unidos, porque el gobierno ahorita todo lo que está pasando de crisis, ahora pretenden, y hay mucha gente que lamentablemente cae por inocente, es achacarle la responsabilidad al tema de las sanciones, el tema de, ellos hablan de bloqueos, de todo. Te preguntaba por el tema de Estados Unidos, porque fíjate la gran, digamos, contradicción para el gobierno. Hoy lo poco que queda para vender lo compra los Estados Unidos de petróleo. Así es. Así es, todo el flujo de caja, o sea, todo el dinero que le está ingresando a Venezuela viene casi todo de exportaciones a los Estados Unidos. Es una ironía tremenda. O sea, lo que va para Asia, básicamente todo es para repagar deudas con los aliados de Venezuela. Después lo que va para Cuba, que le seguimos regalando a Cuba inexplicablemente. Y después tenemos, no inexplicablemente desde el punto de vista económico, ¿no? Pero ya sabemos por qué es, ¿no? Y finalmente, entonces la caja viene de Estados Unidos. Es increíble. Es así, tal cual. O sea, para que veamos la gran mentira. Precisamente, ¿qué pasaría si los Estados Unidos dejan de comprar el petróleo? Que no ha hecho hasta ahora, pero ¿qué pasaría? Imagínense la situación más comprometida que sería para nosotros. La gran ironía, que decimos que es por culpa de los Estados Unidos, pero resulta que lo poquito de petróleo que vendemos nos lo compran los Estados Unidos. Así es. Muchas gracias, Francisco. Un fuerte abrazo. Un placer, un abrazo. Gracias, Francisco. Chao. Bueno, aquí recapitulando, para pasar a las llamadas telefónicas y otros temas. Lo primero, como aquí se conecta siempre, hay gente del gobierno,
conectados, gente del oficialismo que se conecta y opina por aquí y lanza sus groserías, y otros por aquí que ya yo los conozco, los de la secta que están por aquí metidos también, que ya les dije que aquí los vamos a combatir, no tengan ninguna duda que los vamos a combatir. El país lo vamos a rescatar al centro político, donde está la mayoría del pueblo venezolano, con la mirada puesta en los problemas y las soluciones que vive la gran mayoría del pueblo venezolano. Pero como aquí hay gente también conectada al oficialismo, o gente que se deja confundir por la propaganda oficial, y es la propaganda todo el día, la propaganda del gobierno, y le meten una cadena, y después entonces son las cuñas, la publicidad del gobierno. Venezuela está hoy en el nivel de producción del año 1927. 1927. El madurismo, esta mal llamada revolución, esta estafa histórica, nos ha colocado en que la principal industria de nuestro país, la petrolera, sus niveles de producción están en lo que era el año 1927. Todo lo que le han dicho, mi estimada señora, de que la producción petrolera se va a duplicar en un año con un plan de recuperación que le han hablado a usted, es mentira. La producción petrolera sigue cayendo, bajó en el mes de octubre 3%, bajó de lo que ya viene bajando, 3% más en octubre, no hubo recuperación en octubre. Estamos hablando de que estamos en 1.17 millones de barriles de petróleo diarios. Estamos hablando que cayó, repito, 3.3% respecto al mes octubre, respecto a septiembre. Ya tenemos 39% menos en promedio que en el año 2017. El ritmo de bombeo en Venezuela viene bajando desde el año 2015. Ya le dije los niveles de producción en los cuales estamos, todo lo que dijo Francisco. Estamos hablando que el país por merma no tiene nada que ver con el precio del petróleo. ¿Cuánto está el precio del petróleo? Chequéalo un momentico para que vea el precio por barril. No tiene nada que ver. Caldera dejó, el barril de petróleo llegó a estar en el último año de gobierno de Caldera, cuando el gobierno de Caldera, $7, $9, por ahí estaba. Bueno, esto no tiene nada que ver. El precio del petróleo está por el orden de $55,69 por barril, pero la baja en la producción, merma en producción, no estoy hablando, por supuesto, aplicando precio promedio por cada uno, digamos, de cuando he ido calculando sobre la baja de la producción año tras año, representan aproximadamente 36.000 millones de dólares menos de ingresos para el país. 36.000 millones de dólares. Ahora, y con esto para cambiar de tema. Fíjese la gran ironía. El gobierno dice que es culpa del gobierno de los Estados Unidos por las sanciones, los bloqueos, todas las cosas que inventan. Pero la gran ironía es que lo poco que todavía vendemos de nuestro petróleo nos los compran los Estados Unidos. Aproximadamente estamos hablando de 429.000 barriles por día que nos compran los Estados Unidos. Usted, mi querida señora, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa usted? Imagínese si los Estados Unidos decide soberanamente que no va a comprar más el petróleo de Venezuela. ¿Qué haremos los venezolanos? ¿Qué significa eso para usted que vive en algún sector popular de nuestro país? Que la caja CLAP es un subsidio, que el gobierno lo presiona a usted, que usted no puede protestar, que usted no puede alzar su voz, que usted se la tiene que calar, porque si usted no se la cala, le quitan el CLAP. Bueno, el CLAP cada día está más comprometido. Leo lo que le ha dicho este gobierno, porque ahora cada vez que se acerca o la Navidad o algún proceso electoral o alguna consulta, empiezan a decirle que le van a poner CLAP cada 15 días. Resulta que eso también es una gran mentira, porque todos esos productos, la mayoría, casi todos, son importados. Y si no hay dólares para pagar, ¿en qué lo van a pagar? ¿En petro? ¿Usted cree que el gobierno de Turquía
va a aceptar petros. ¿Usted cree que le van a aceptar petros a Maduro? Que aquí alguien, que la Fuerza Armada, los soldados le digan que le van a pagar en petro. ¿Van a aceptarlo? Nadie, ese petro, nadie cree en eso. Es una cosa fantasiosa, otro invento, otra estafa más al pueblo venezolano. Entonces, si no hay dinero, ingreso, ¿cómo se va a pagar en la caja de comida? Es decir, cada día estamos más comprometidos el tema de nuestros ingresos. Entonces, ¿usted cree que hay que pelear entre las personas que pasan hambre o ponerse a pelear en la Asamblea Nacional o ponerse a pelear este partido con el otro? No, compañero, aquí hay que unirse todo el mundo, porque la única posibilidad de salir de esto es unidos, es que nos encontremos todos, es que la comunidad internacional que quiera ayudar a Venezuela tenga una oposición unida, con un plan realista, con un plan que termina en una solución, porque efectivamente hay que pensar en el día siguiente, en la gobernabilidad de este país, en qué haríamos nosotros con PDVSA, qué haríamos nosotros con la educación, qué haríamos nosotros para resolver, por ejemplo, un tema del que yo quería también comentarles, los apagones. Por aquí cerca de la oficina nuestra, aquí no muy lejos, a 10 minutos. Colinas Bellomonte, por ejemplo, ayer pasó 12 horas sin luz. Una urbanización, clase media golpeada, clase media baja. Métase usted para la avenida Miguel Ángel para que usted vea la cantidad de personas mayores que no tienen, bueno, una pensión. ¿Y quién puede vivir con esa pensión? Con 1.800 bolívares, ¿quién puede vivir hoy? Una familia. Que hace nada era, bueno, de 52 bolívares a 1.800, la hiperinflación. ¿Y de quién es el responsable de la hiperinflación? El gobierno. No es el invento de ellos, es el gobierno. El régimen es el responsable. Ahora, en el tema de los apagones, volviendo, 12 horas le metieron. Miren la situación en Nueva Esparta. Miren la situación por aquí cerca, que quería poner el ejemplo, Las Acacias. Me cuentan vecinos que he hablado allá de Las Acacias que llevan desde el jueves de la semana pasada sin electricidad. Se quemó un transformador y ¿sabe lo que le dice Corpoelec? Que si ellos no ponen los reales para el transformador, no van a poner el transformador. Y el transformador cuesta no sé cuántos miles de dólares. Y todo el dinero que supuestamente habían invertido en la recuperación del sector eléctrico, ¿dónde está? Toda la inversión, todas las plantas, todo lo que habían anunciado, ¿dónde está? Se robaron el dinero. Ahora, la Asamblea va a ponerse a pelear que si Zapatero dijo aquello, que si Zapatero dijo lo otro, o le va a meter el pecho al tema, por ejemplo, a que el país conozca la situación del sector eléctrico. Tanta gente ahí que hay preparada que puede ayudar para que el país tenga conciencia de la situación, qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Pensando también, mostrándole a la gente el futuro, hablándole sobre el futuro. Bueno, antes, los jóvenes no saben esto, antes, usted se le quemaba cuando estábamos en la alcaldía de Baruta, nosotros a la electricidad de Caracas, que hay que ver lo que era la electricidad de Caracas. Usted sabe qué era lo que le pasábamos nosotros, el número de poste de luz. El poste de luz tenía un número, usted tomaba el número del poste de luz y por computadora usted le mandaba un correo electrónico al gerente de la zona y le decía: estimado ingeniero, los siguientes postes de luz están apagados. Mire, como dicen, se lo juro, en 24 horas usted tenía una cuadrilla menos. Al día siguiente, yo pasaba ese correo a las 4 o 5 de la tarde. Al día siguiente estaban arreglando el poste de luz, cambiándole el bombillo al poste de luz, atendiendo la falla. Y dígame, por ejemplo, si había un apagón en alguna urbanización, usted llamando al número 502, creo, 0000, algo así creo que era el número, y usted reportaba la falla y en minutos llegaba la cuadrilla de la electricidad de Caracas. Pero era
trancando el teléfono prácticamente, ya estaba saliendo la cuadrilla. ¿Qué hicieron hoy? ¿Cómo funciona hoy el sector, el Corpoelec? Que no es por culpa de los trabajadores, es culpa del de arriba. Porque como un trabajador, si no tiene ni siquiera un vehículo, la cuadrilla ni siquiera tiene el vehículo para trasladarse y no tiene el material además que necesita, no tiene el transformador. Que nosotros lo decíamos hoy, se quemaba un transformador y llegaba el camión con un transformador nuevo. No es que era que necesita traer tal material y el aceite y la cosa, no. Llegaban cambiando el transformador. Ahora, ¿cuántas horas pasa la gente sin luz? ¿Cuántas horas? ¿Cuánta gente está a esta hora sin luz en algún sector de nuestro país? ¿Qué hicieron con el sector eléctrico? Lo acabaron, lo destruyeron. ¿Y qué le van a echar la culpa? ¿La guerra económica? Ahora, estos son los temas para la gente. Estos son los temas en los cuales nosotros tenemos que visibilizar, poner a la gente para que la gente también diga, caramba, o sea, imagínense un edificio que están todos sin luz, se van a poner a pelear que si de tal partido que el otro partido. No, tenemos que unirnos, todos los venezolanos hay que unirse, tenemos que unirnos y dejar los debates estériles y utilizar las redes sociales con responsabilidad, porque esto es un mecanismo estas son unas ventanas de información que tenemos que utilizarlas para informar, para denunciar, para hacer política en el buen sentido de la palabra, porque la política obviamente no se hace en la red social. Me refiero, es para hacerle balance para hacerle, digamos, frente a la mentira oponerle la verdad. Pero imagínense que entonces hay que luchar con la mentira de un lado y la mentira del otro, con la descalificación de un lado y la descalificación de otro. Y el grueso del país, ¿dónde está? En el medio, en el centro, en el mundo 1.0. Recordarles el número de teléfono 212-482-9750. Vamos a pasar una llamada, son las 7:45, estamos hasta las 8. Adelante, buenas noches. Todavía no hemos pasado, ok. Entonces, reiterando, para revisar aquí algunas de sus preguntas. Señor oficialista, PDVSA la destruyeron. Señor oficialista, el Corpoelec la destruyeron. Señor oficialista, a usted antes, usted con lo que usted, ¿qué pasó con los mercales, con los pedevales? ¿Qué pasó con los abastos bicentenarios? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con Barrio Adentro? ¿Qué pasó con todo el sistema de salud? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Salvador Allende en Chuao? Usted vio que está cerrado. ¿Cuántas veces no le pusieron en cadena el Salvador Allende? ¿Cuántos no pasaron por allá, cadena de radio y televisión, para hablarle de la última tecnología en materia de salud? ¿Cuánto tiempo lleva cerrado, por ejemplo, el Salvador Allende? Entonces, señor oficialista, abra los ojos. Ya basta, no más. Necesitamos cambiar esto, pero tenemos que unirnos. El gobierno gana si estamos divididos, fragmentados. Ahí estaban hoy los maestros de Fe y Alegría. ¿Cuánto gana un maestro? 600 bolívares semanales. ¿Quién puede vivir con 600 bolívares semanales? Una lata de refresco, ¿sabe cuánto cuesta una latica de refresco? ¿Quién puede hoy tomarse un refresco? Una latica de refresco, más de 200 bolívares. Una lata de refresco. Un café, un desayuno. Señores, los venezolanos, no solamente que el país se está cayendo, derrumbando, sino además nosotros los venezolanos no teníamos esto. Ahora, ¿qué hacemos? Nos quedamos peleándonos entre nosotros o nos unimos para rescatar este país. Vienen las Navidades, ¿en dónde han puesto una lucecita? ¿Qué Navidad vamos a tener nosotros los venezolanos? ¿Qué alcanza un aguinaldo? ¿Quién puede hacer algo con un aguinaldo, un mes que le dan a una persona? 1.800. ¿Cuánto está el kilo de carne? 900 bolívares. Bueno, y hay varios precios, porque no es que un precio por aquí, un precio por allá,
Porque una cosa es lo que le dicen a usted en la televisión y usted sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad y otra cosa es la realidad. Usted va a comprar un aguinaldo, la gente antes con un aguinaldo, jóvenes, la gente antes con unos aguinaldos, aquí los jóvenes, si hay los muchachos que no han visto más nada, la gente antes con los aguinaldos, había gente que sacaba, que compraba una línea blanca completica, cambiaba su lavadora, su secadora, su nevera, compraba completo los artefactos para la casa, completo, esperaba de diciembre para hacer. ¿Usted se acuerda cuando la gente sacaba con los créditos también? Sacaba un carro, iba para el banco y sacaba un carro. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Quién puede hoy comprarse un carro? ¿Ah? Un pan de jamón, una yaca. Vamos a darle paso a una llamada telefónica, ya sí estamos conectados. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Sí, hermano. Yo te he oído todo lo que has dicho hoy, te doy toda la razón, pero mira, yo estoy extremadamente alarmado por lo que pasa con la gente de cámara. Estos señores salieron a hacer una marcha contra el de cámara. Todo el mundo sabe que los culpables de toda esta cuestión que está pasando son estos gobernantes. Pero no he oído ni siquiera una voz opositora que nos diga, escúchale, mira, un comunicado de Primera Justicia, Acción Democrática, defendiendo a Fede Cámara. Porque esta gente le ha hecho creer a la gente que ser rico es malo. Miguel Ángel, Enrique, tengo hasta un cuestionamiento contra ti y contra María Corina Machado. Cuando te pregunto, por lo menos, mira, Miguel Ángel, ¿de dónde vienes tú? No, yo vengo de unos emigrantes que llegaron aquí al país con una mano adelante y otra atrás. Ok, está bien, pero ellos después se hicieron unos supermillonarios. Y eso a ti no fue un veto para que tú fueras un excelente gobernador. Y yo sé que María Corina, si llega, va a ser una excelente presidenta o cualquier cargo que le den. Así que, por favor, Miguel Ángel, que den ese veto de que ser rico es malo y identifíquese. Nosotros sabemos ya quiénes son la gente mala, esta peste roja que no ha caído. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Como José, Miguel Ángel estaba más temprano. Oye mucho Radio Caracas Radio, eso es bueno, que tiene la programación completica. Vamos a darle paso a otra llamada telefónica. Aló, buenas noches. Sí, adelante, buenas noches. Enrique, te estoy llamando de la costa oriental de Falcón. Adelante, sí. Quiero una opinión porque yo tengo una manera de pensar que es la siguiente. En la costa oriental de Falcón, una empresa hace 32 años hizo toda la conexión eléctrica desde San Juan de los Caños hasta la entrada de Chichiriviche. Eso es un promedio de ese tiempo y el tiempo que se le dio para restablecer o renovar ese tendido eléctrico. Fueron de 30 años, ya vamos por los 36. Y hay postes en la vía que me gustaría que si algún día, antes de que finalice este año, pasan por estos lados para que observen y cada vez sabe en las condiciones que está el tendido eléctrico. Hay postes que están doblados y ahorita con las lluvias que están cayendo es posible que los postes rueden y vamos a quedar sin energía eléctrica como mínimo 30, 35, 40 días la costa oriental de Falcón. Ahora, la pregunta para terminar. ¿Qué papel juegan los militares? Porque yo recuerdo que Lupe Rincón le dijo a Chávez, vaya ese presidente que el pueblo esté en la calle. Se lo dijo un militar y 3 militares más que lo acompañaron. Y a Pérez Jiménez le hicieron lo mismo. ¿Y qué pasa con estos militares que tenemos ahora? Que ven la situación del país y ellos están, como quien dice, no está pasando nada. Y tenemos un presidente que lo tienen de monigote ellos mismos. Gracias. Gracias. Bueno, la situación, mire,
con el tema de los apagones, una persona que defienda a este gobierno, bueno, usted hablaba del tema de la Fuerza Armada. ¿Qué está esperando el país de la Fuerza Armada? Que defienda la Constitución. Es lo que está esperando el país. El 20 de mayo no pasó nada en nuestro país, me refiero a una elección que nadie reconoció. Allí la Asamblea Nacional, el día de hoy, en su acuerdo, un acuerdo que insiste, porque además recordarle cuáles son las competencias de la Asamblea Nacional. Yo entiendo, ante la desesperación, la gente se quiere, digamos, la desesperación, bueno, la gente de repente se hace una expectativa sobre un poder, además muy alimentado también por la propaganda oficialista, porque la propaganda oficialista ha sido la primera en querer destruir la Asamblea Nacional. Ahora, lo lamentable es que usted vea sectores que se dicen ser de oposición que también quieran contribuir a destruir la Asamblea. La Asamblea, en el acuerdo que se aprueba hoy, de la solución política, habla sobre el tema del 20 de mayo. A partir del 10 de enero, en el país entra en una situación absolutamente desconocida. O sea, el 20 de mayo no hubo una elección ni que tuviera reconocimiento interno ni tuviera reconocimiento externo. Entonces, ¿qué espera el país de la institucionalidad? ¿Qué espera de la Fuerza Armada? ¿Qué se espera? Que haya una defensa a la Constitución. ¿Qué tiene que pasar en el país? Tiene que pasar que el país tiene que tener un proceso transparente, con observación internacional, donde los venezolanos puedan decidir democráticamente, libremente. Eso es lo que está esperando el país. Eso no lo tenemos. Ahora, ¿cómo llegamos allá? ¿Qué tendría que hacer toda la gente que está viviendo esta tragedia, que es la inmensa mayoría de los venezolanos? Plantarse, hay que plantarse y exigir, todo exigir lo mismo. Queremos decidir, queremos que este país pueda decidir su futuro, pueda decidir su destino. Eso es lo que también está pidiendo la comunidad internacional. Ahora, es una agenda. Eso tiene que ser empujado por todo. Ahora, si la oposición entonces está peleándose unos con otros y la gente por aquí y los otros por allá, obviamente eso debilita esa petición colectiva, esa solución promovida por todos, la debilita. Ahora, sorprende que haya gente que apueste a eso. Sorprende, de verdad. Entonces yo digo, bueno, debe ser que no viven la tragedia, no la viven. Le piden a otros que se sacrifiquen, pero qué fácil es pedirle a otro que se sacrifique. Entonces, mire, al final al amigo que llamó, mire, todas las venezolanos estamos esperando rescatar la vigencia de la Constitución, porque ahí está la solución. Y la solución pasa porque usted decida. Eso es lo que esperamos todos que ocurra en nuestro país, que los venezolanos podamos decidir libremente. Es lo que no hemos tenido. Ahí dice, sí, aquí hay gente que digo, ¿usted sabe cuál es la secta? Yo no tengo que decirle. Es una secta. Hay gente que dice por aquí, la gente de la radio se preguntará qué es la secta. Bueno, usted la puede identificar. Es un grupito que no propone nada, que todos los días nos habla de quiebres, de cosas, de tal, y los que están quebrados son los venezolanos. ¿No? Ya se les olvidó, creo que ya la consigna se les olvidó en estos días. No sabemos qué pasó. O sea, algunos de ellos se creen además con una supremacía moral, se cree la supremacía blanca. Una cosa loca que tiene. Bueno, usted sabe que hay gente, hay locos en todas partes. Vamos a darle paso a otra llamada. Adelante, buenas noches. Aló. Buenas noches, Caprilli. Sí, escuchamos. Oye, vale. Por fin me dejaste hablar, ¿vale? ¿Quién llama, perdón? De Víctor Moreno y Katia. Adelante, Víctor. Mira, Caprilli, dime algo. ¿Qué Carrizo
falta en este país para que el bravo pueblo salga a las calles de toda Venezuela? Hay mucha humillación por parte de este gobierno criminal, de este régimen fascista, represivo. Humillación por todo, mira, por falta de gas, por falta de electricidad, el agua, cantidad, la basura, la salud, la falta de medicina, y no hay nada de producción alimentaria. Además, han violado nuestra Carta Magna, la Constitución Sagrada. Tenemos que luchar, tenemos que buscar el cambio de gobierno, pero eso es ya, eso no es mañana, eso no es ya, eso tiene que ser ya. ¿Qué vamos a estar esperando nosotros el 10 de enero? ¿Qué carrizo vamos a esperar nosotros el 10 de enero? Para que este gobierno siga humillando al pueblo. ¿Ah? Entonces vamos a concentrarnos en la lucha, vamos a buscar la lucha para rescatar a Venezuela, este país rico en todo. ¿Ah? Entonces, mañana ¿qué vamos a hacer? Como dice Mahatma Gandhi, mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podemos mirarlo a los ojos y decirles que viven así, porque no nos animamos a luchar. Entonces les pido al pueblo de Venezuela, salgamos a la calle, vamos a protestar, vamos a pedir elecciones generales para que este país cambie totalmente. Buenas noches, Gabriel. Gracias, José. Bueno, me queda un minutico, mire, a decirle a José, hay mucha gente que protesta todos los días. Aquí en este espacio hablamos de las 1000 protestas que hubo en el mes de septiembre. Hay que ver cuántas protestas hubo en octubre. Hay que buscar la cifra de cuántas hubo en octubre. La mayoría de las protestas son por motivos sociales, por el gas, el agua, la electricidad, el alto costo de la vida, económicos, sociales. Eso es la mayoría, la gran mayoría de las protestas. Ahora, esas protestas tienen que aterrizar en algo político, me refiero en la solución política. No estoy hablando del tema partidista, no son protestas partidistas, no son de un partido político tal o cual. Pero el país tiene que encontrar una solución política. Tú hablaste de elecciones generales, por ejemplo. No hablaste de unas elecciones. Ahora, la gente quiere poder elegir libremente, democráticamente. Si hay una nueva institucionalidad en el país, yo te aseguro que la inmensa mayoría del pueblo venezolano, el que sufre, el que tú dices que no sale a la calle, pero sí sale, pero son protestas que no están articuladas, son una protesta por aquí, una protesta por allá, porque además al no haber un aterrizaje en la solución política, se dispersa. Todo ese esfuerzo no logra empujar sobre la solución. Ahora, si todos nos ponemos de acuerdo, por eso la importancia de la unión del país grande, la unión de la gente que sufre en nuestro país, el pueblo que es el que tiene el poder. La inmensa mayoría quiere una solución pacífica, desea que esto aterrice en una solución pacífica. Eso es lo que quiere la mayoría. Nadie quiere una solución violenta, nadie. La inmensa mayoría, cuando usted oye que alguien le está calentando la oreja, hablándole de eso, no representa la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo venezolano, que no está conectado por aquí, que tampoco me está escuchando a través de la radio en este momento. Puede haber, por supuesto, esta es una emisora y tiene su público, pero no es una cadena de radio y televisión. A pesar también de una cadena de radio y televisión, ¿cuánto será la audiencia hoy? ¿Cuánta gente está pegada viendo noticias políticas o noticias que tienen que ver con los temas políticos? La gente está obstinada, pasa todo el día viendo a ver cómo sobrevive y siente además que no hay ninguna solución porque no hemos logrado mostrarle una solución. Ahora, yo sí creo que la solución es posible y es muy importante la unión de ese país que sufre, de esa mayoría del centro, donde está el centro. Bueno, tú decías una elección donde todo se pueda elegir en el país. Bueno, hay que buscar las condiciones, desde la política hay que promover esa solución. Todo, presionar, que el país grande presiona conjuntamente con la comunidad internacional. ¿Es posible llegar a la solución? Son las 8:02, tengo que despedir. Sí lo creo. Ahora, es absolutamente necesario que haya la unión de todo el centro político, la unión de la mayoría.
con una sola agenda, con una sola estrategia que nos permita aterrizar en que el pueblo venezolano decida. Esa es mi visión. Yo quiero que el pueblo venezolano decida libremente, democráticamente. Eso es lo que también quiere la comunidad internacional. Bueno, empujemos hacia allá hasta que lo logremos. Hay mucha gente a aquel lado que sabe que esto, cualquier momento, la liga de tanto estirar se revienta y no quieren que se reviente. Hay gente que dice, ojalá reviente. No quiere. La mayoría tampoco quiere, pero la mayoría también quiere una solución y no se puede jugar indefinidamente con la gente, con la paciencia de la gente, pues la paciencia de la gente llega un momento que se acaba, que se agota. Entonces, ¿es posible todavía encontrar una solución? Yo creo que sí. Todos tenemos que pujar por ella. Muchas gracias, como siempre, por su atención. Buenas noches.